Las lenguas e interpretaciones. Estos son dones de hablar. Hay muchos que cuando oyen mencionar las lenguas se desorientan y hasta se sorprenden. Este es uno de los dones del Espíritu Santo y también es una de las señales que seguirían a los creyentes. Hay dos aspectos en el asunto. Las lenguas se manifiestan como señal y también como don del Espíritu Santo. Ahora, cuando es don del Espíritu, está claro que la Biblia dice género de lenguas. Quiere decir que hay un lenguaje muy completo y muy variado cuando es el don. Cuando es una señal, puede que no haya una variedad tan grande, sino una manifestación un poco más leve para confirmar que usted es un creyente y darle un testimonio a los inconversos. Vamos a considerar más bien el don del Espíritu Santo. Yo he oído a personas decir, ese es un don pequeñito. Mire, eso es una mentira del diablo. ¿Cómo puedo yo decir que algo que Dios da es pequeñito? Eso es lo menos que puede ser, pequeñito. Vamos a probarlo con la Biblia. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, porque habla por el Espíritu misterios. Este es el primer punto. El que habla en lenguas habla misterios con Dios. ¿Será pequeño entonces? Mire, hermano, yo quisiera estar hablando con Dios en todo momento. ¿Cómo puedo decir que este es un don pequeño, si cuando hablo en lenguas yo hablo con Dios por medio del Espíritu? Con un lenguaje que a lo mejor yo no entiendo, pero Dios lo entiende. Y añade la Biblia, y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica la iglesia. Así que dése cuenta, ¿cómo podrá ser pequeño algo que, cuando se manifiesta en su vida, usted está hablando con Dios y edificándose a sí mismo? ¿Cómo entendemos eso? Cuando habla en lenguas, usted lo que está es orando a Dios en lenguas. Está hablando como si fuera en español, pero en otro lenguaje, diciéndole a Dios sobre sus necesidades y sus problemas. Pero como es por el Espíritu, es algo verdaderamente importante y decisivo, porque en la carne a veces pedimos cosas que no convienen. Pero cuando está hablando en lenguas, está hablando lo que el Espíritu le da, y él sí sabe lo que le conviene. Usted está hablando con autoridad, con profundidad, con precisión matemática, lo que usted necesita. Por lo tanto, se edifica a usted mismo, porque Dios le va a dar lo que necesita. Por eso, procure hablar en lenguas y ocúpese en los periodos de oración, de clamar a Dios, de alabar y gemir para que haya esa manifestación. Si usted no habla en lenguas, pues pídale a Dios que le conceda ese don, porque si al hablar en lenguas hablamos con Dios y nos edificamos a nosotros mismos, no digamos que eso es pequeño, sino pidamos eso antes que todo. Aleluya. Si usted se edifica a sí mismo hablando en lenguas, al orar en lenguas por horas, va a conseguir quizás el don de milagros y el don de fe y otros dones de poder y de profundidad que necesitamos y que deseamos. Pero el que dice que las lenguas es el don más pequeño no sabe que éste es el que va a hacer posible que consiga el don que supone es el más grande. Las lenguas son las que le van a comunicar con Dios en una oración por el Espíritu. Hay muchos que orando con su entendimiento piden cada cosa que si Dios se las diera se hundirían espiritualmente. Gracias a Dios que Él es tan bueno que no se las da. Cuando usted ore con su entendimiento, no falle nunca en terminar su oración diciendo, pero haz tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto está en el patrón de oración del Padre Nuestro, que nos dejó el Señor. Aun Cristo en el Getsemaní dijo, Padre, aparta de mí esta copa. ¿Qué clase de petición era esa? ¿A qué vino Cristo?
a dejarse matar por nosotros. Y en el Getsemaní viene la humanidad del Señor y dice, Padre, no permitas que me muera mañana. Pero el hombre espiritual, el hombre lleno de Dios, dijo, pero no como yo quiera, Padre, es como tú quieras. Ahí mismo, él anuló la primera oración. Si Cristo pidió eso que no convenía, imagínese cuántas cosas pediremos nosotros que no convienen. Por lo tanto, cuando oremos con entendimiento, siempre pidamos al Señor, tu voluntad. Si no es tu voluntad, no lo permitas. Fuérzame, oblígame a tu perfecta voluntad. Ahora, cuando oramos en lenguas, no hay que hacer eso, porque estamos orando por el Espíritu Santo, y Él sí que no se equivoca. Ahí no hay falla de ninguna clase. Lo que pide es lo que usted necesita. Lo que habla con Dios es lo que le va a edificar, a dar crecimiento, lo que va a hacer posible que queme en usted lo que no sirve. Por eso es tan importante que todo hermano ora, gima y ayune, para que Dios le dé el don de género de lenguas, para que usted pueda hablar con Dios con la mayor abundancia posible. El que hable en lenguas, ore continuamente, auméntelas, aumenta la variedad de lenguas, aumenta el género de lenguas, añade más lenguas. No se preocupe si se las da en chino o en algún idioma o dialecto de alguna tribu. Dios entiende cualquier lenguaje. Lo importante es que venga por el Espíritu. Hay gente que hoy en día no cree en la manifestación de las lenguas y tratan de desvirtuar y avergonzar el don. En una de mis campañas en Caracas, Venezuela, predicaba una noche y en una parte del mensaje sentí el poder de Dios y hablé en lenguas y seguía predicando. Pero cuando hablé en lenguas, un indio que estaba arriba en las graderías le dijo al que estaba a su lado, mira, yo no sabía que el hermano Gille hablaba el lenguaje de mi tribu. ¿Cómo fue eso? Bueno, el Espíritu es el que da. Lo menos que yo podía imaginar era que estaba hablando el lenguaje de esa tribu. Dios fue tan sabio que me dio el lenguaje de indios de allí, de Venezuela, y que hubiese un indio allí para que él diera testimonio. Quiere decir que esas lenguas que usted habla son lenguas que en algún lugar de la tierra alguien las entiende. También Dios le puede dar a usted lenguas de ángeles y no las entiende nadie aquí abajo, pero las entienden los ángeles, y si las entienden los ángeles, las entiende el ángel de Jehová. Lo importante es que usted clame y pida el don de lenguas, porque es para edificarse usted mismo y hablar con Dios. Alabado sea Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará. Lucas 11:9. En mi caso, Dios me llenó del Espíritu Santo una noche y la experiencia fue tan grande que sentía que echaba fuego hasta por los poros. Al parecer, corrientes de 220 voltios corrían por todo mi cuerpo. Esa fue la noche que Dios me tomó la mano derecha, me la levantó y me dijo el mensaje que yo iba a predicar en mi ministerio. Con voz audible me dijo, profecía, profecía. Ese es el mensaje que me mandó a llevar. El poder de Dios entró por los brazos y me corría como ríos de agua viva por mi interior. Me llenó y me sacudió. Parecía que la cama se iba a caer. Mi esposa, que se acababa de convertir hacía 2 o 3 días del catolicismo, al ver aquello se sorprendió y se atemorizó. Del estómago mío el espíritu alababa a Dios y gritaba, gloria a Dios, aleluya. Desperté a todo el vecindario. Y como se puede imaginar usted que yo, el profesor de química y biología de la Escuela Superior de Camuy, Puerto Rico, me hubiese atrevido a ponerme a gritar a las 2 de la madrugada y a decir a toda voz, aleluya, gloria a Dios, y despertar a la gente. Yo no me hubiese atrevido, pero el Espíritu Santo se atrevió. Yo no lo hago en la carne por nada, porque no voy a ser imprudente y despertar a los vecinos a esa hora. Pero el Señor hace como Él quiere. Despertaron los vecinos, pero nadie se escandalizó. Fíjese que cuando Él lo hace, no se escandaliza nadie. ¿Por qué no se escandalizaron?
porque los vecinos decían, no era él, era una voz diferente que salía. Estaban asustados. Mis padres, que no se habían convertido y vivían al frente, se asomaron por la ventana y dijeron, no vamos para allá por nada, esa voz no es de él. Otro es el que está diciendo esas palabras en esta casa. Sin embargo, no hablé una lengua esa noche, estaba tan lleno del Espíritu. Al otro día, que al decir gloria a Dios, sentí unas corrientes en mi interior que parecía que me iba a quemar por dentro. Era tal el fuego que sentía que mis manos echaban fuego. Ahora, ¿qué hice? Dije, Señor, yo quiero lenguas, tú me tienes que dar las lenguas. Yo había estado leyendo en la palabra sobre esto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. Sabía que el que habla en lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo. Y yo sentía el fuego, sentía el Espíritu. Tenía el Espíritu Santo y el fuego que dijo Lucas que Cristo vino a traer. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Lucas 12:49. Pero hay un don de lenguas que yo quería y una señal de lenguas que sigue al creyente, que yo también la quería tener. Y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Pero no le estaba pidiendo la señal al Señor, le estaba diciendo, dame el don, dame géneros de lenguas para yo hablar contigo por horas. Si tú me das las lenguas, te prometo arrodillarme en las noches y hablar en lenguas por horas contigo. Hermano, no me dio el don en 2 días ni en 3, pero mi falta de entendimiento impidió que yo pudiera aprovecharme más de las bendiciones de las lenguas. Entiendan esto, cuando yo le pedí a Dios, aunque no se manifestó enseguida, pues pasaron algunos días, una noche yo estaba en un sueño hablando en lenguas. Tengan cuidado, hermanos, que hay sueños que no son de Dios, pero hay sueños que sí son de Dios. No haga como yo he oído, a veces hasta ministros del Evangelio diciendo, yo no creo en sueños. Hermano, usted no crea en sueños de la carne, ni en sueños del diablo tampoco, pero en los sueños del Señor, en eso sí crea. En este sueño de esa noche hablé en lenguas y cuando desperté sabía las lenguas. ¿Cómo me las dio? En un sueño. No es como uno quiera, es como Él quiere. Hay diversidad de manifestaciones y operaciones, así como en una ocasión el Señor tomó tierra y escupió e hizo lodo, y le puso en los ojos a un ciego sanándolo. Le plació darme a mí las lenguas en un sueño. Sin embargo, yo no me atrevía a hablarlas. ¿Quién me las dio? El Espíritu me las dio en ese sueño. ¿Y por qué no las hablaba? Por falta de entendimiento. Sentía la bendición del Espíritu, el impulso del Espíritu para hablarlas, pero las callaba. Yo quería que el Espíritu las hablara, pero en la Biblia dice que en Pentecostés Pedro hablaba conforme el Espíritu le daba que hablara. El que habló fue Pedro. ¿Quién se las daba? El Espíritu. Por eso cuando usted siente una bendición del Espíritu, esté muy atento que si usted siente hablar algo raro, háblelo, aunque parezca un idioma desconocido. Alabado sea Dios. A base de la experiencia que he tenido, cuando estoy ministrando el bautismo del Espíritu Santo y veo que alguien está recibiéndolo, y éste lo sacude, haciéndole temblar de arriba abajo, que lo digo por el discernimiento que Dios me ha dado, y le digo, lo que siente hablar, háblelo, aunque parezca raro, porque sé que hay gente que Dios le da las lenguas en ese momento y no las hablan. Están en la confusión que estaba yo en aquella época. Él se las da, pero usted es el que las habla, usted es el vaso. Si le da profecía, ¿quién la va a hablar? Usted mismo la va a hablar. Si no la quiere hablar, pues no la habla, porque usted es el vaso y el espíritu se sujeta al vaso. Quiere decir que ese es uno de los puntos fundamentales que tenemos que entender. No piense nadie como los evangélicos carnales
con el temor de que, ay, ¿y si me toma un espíritu de error? Dios a sus hijos no les da una piedra ni una serpiente. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Y cómo no le va a dar el Espíritu Santo si usted se lo pidiere? Eso es lo que enseña la Biblia. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Ahora, si usted es un hipócrita y un mentiroso, como Ananías y Zafira, no lo va a tomar un diablo, lo va a tomar una legión de demonios. Pero si usted es alguien que está humillado, llorando delante de Dios, diciendo, dame las lenguas, Padre, dámelas, ¿qué le dará Dios? Le dará las lenguas del Espíritu y no permitirá que ningún diablo le vaya a tomar. Sea bendito el nombre de Dios. La voluntad de Dios es darnos las lenguas porque Dios quiere que sus hijos hablen con Él. Aunque usted pueda hablarle con su entendimiento, es muy importante que hablemos en el Espíritu, en lenguas, porque nos edificamos. Dios quiere edificarnos. Mientras más frecuente sea la experiencia, más fruto vamos a dar para Dios, y eso es motivo de gloria para Cristo. Aleluya. Si usted tiene las lenguas, mire hermano, úselas. El escuadrón que trabaja conmigo en ocasiones comenzamos a orar todos juntos, unánimes, y de pronto el Espíritu Santo me dice, mi siervo, todos en lenguas. Y yo se lo grito en voz alta, hermanos, a orar y a alabar, todos unánimes. El que me oye decir estas palabras comenzará a orar, a alabar y a gemir en el Espíritu, pero cuando siente el impulso comienza a hablar en lenguas y sigue hablando así, y cuando nos damos cuenta está todo el grupo hablando en lenguas. Hay veces que estamos orando en lenguas 5 o 10 minutos o más, y hermano, los cielos se abren porque es el Espíritu Santo a través de nosotros, hablando con Dios y orando en el Espíritu. Judas 1:20 y Efesios 6:18. Esta es una actividad maravillosa para que las congregaciones la lleven a cabo, pues cuando lo hemos hecho así, sucede lo que se esperaba que ocurriera, que algunos hermanos del escuadrón que no hablaban en lenguas, de pronto salen hablando géneros de lenguas en esa actividad de oración. Me mostraba el Espíritu que mientras todo el mundo estaba hablando en lenguas, el Espíritu estaba intercediendo para que todos la recibieran, porque Dios quiere que hablemos con Él en lenguas y nos edifiquemos. El apóstol Pablo dice, deseo que todos hablen en lenguas. 1 Corintios 14:5. Y el que habla en lenguas ruegue interpretar para que la iglesia pueda también ser edificada. 1 Corintios 14:13. Si usted tiene las lenguas, pues haga lo que dice la Biblia, pida a Dios también la interpretación, pídalas, esto es, pedid y se os dará. Lucas 11:9. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. Si usted pide y no recibe, enciérrese a ayunar y a demandar de Dios, porque puede ser que haya en usted algo que esté estorbando que llegue lo que está pidiendo. Reclame que Dios queme con fuego lo que está interrumpiendo, pero usted haga su parte, dé la batalla, enciérrese con Dios y pídale que le conceda lo que está reclamando. Eso sí, pida con propósitos cristianos de humildad, de edificar a los demás y con finalidad de bendición. ¿Por qué algunos no lo reciben? Porque piden con intenciones de vanagloria. Ay, yo quiero tener el don de lenguas y su interpretación, porque grande voy a ser en la iglesia si yo interpreto. Se va a quedar pasmado los hermanos. Se va a quedar pasmado usted, porque no va a recibir nada. Esos no son los propósitos de Dios al otorgar los dones. Pida con un solo propósito, para que el Señor se glorifique y para que la iglesia sea edificada. Dios lo hará, porque lo que Él está buscando son vasos
a través de los cuales manifestarse para el bien común. Ese es el punto, que todo es para bien común. Hermano, no pida para otra cosa, porque no va a recibir nada. Pida para el bien común, para edificar a los demás, para hacer una bendición para el pueblo, y Dios le va a dar en sobreabundancia. Miremos los versos 13 y 14 del capítulo 14 de 1 Corintios. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida a Dios en oración poder interpretarla, porque si hago oración en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjese que el asunto es en el espíritu. Usted no entiende lo que está orando, la mente no sabe, pero usted está orando en el espíritu. ¿Qué haremos entonces? Oraremos en el espíritu y también con la mente. Cantaré en el espíritu y cantaré con la mente. 1 Corintios 14:15. ¿Cuántos cantan en el espíritu? ¿Cuántos cantan en otras lenguas? Aquí lo dice, que cantemos con entendimiento y cantemos también en el espíritu. Es fácil. Cuando cante un cántico de alabanza, como usted sabe la tonada, cántelo en lenguas, y según lo canta en lenguas, va a sentir que de pronto viene una bendición del Espíritu Santo. Hay algunos que piensan que va a venir el Espíritu a tomar la lengua de usted. No, es usted el que va a cantar. Dios le da las lenguas, cante en lenguas. Hágalo cuando sienta el impulso del Espíritu, la unción del Espíritu, para que lo haga en forma espiritual. Sea glorificado el Señor. Ahora, hermano, cada vez que usted se arrodille a orar, teniendo esta doctrina tan clara, dígale, Señor, úngeme para orar en lenguas y con entendimiento. Cuando nosotros tenemos cultos en Camuy, en nuestras oficinas, en muchas ocasiones no estoy de rodillas, sino que estoy caminando alrededor del grupo e imponiendo las manos a los hermanos. Ahí me mantengo orando con ellos, concertándome con ellos y orando unánimes, comenzando orando todos por un tema y así sucesivamente nos mantenemos unánimes, nos convenimos unos con otros. Continuamente les voy diciendo también, ore con entendimiento, ore en lenguas y alabe a Dios. 3 combinaciones poderosas para conquistar bendición. Las lenguas, la alabanza y orar con entendimiento. En cada periodo de oración usted debe alabar en abundancia y debe orar con entendimiento. Esto es su idioma. Pero también debe orar en lenguas si usted las tiene. Si no las tiene, pues pídalas y reclámelas al Señor. Aleluya. Desde que Dios me dio las lenguas en aquel sueño, estuve 2 años sin hablarlas, por falta de doctrina, de entendimiento y de sabiduría. Estuve 2 años sin usar algo que Dios me dio. Es algo increíble. Como a los 2 años vino a Dios a despertarme a la realidad. Cuando vine al entendimiento, al sentir la bendición del Espíritu, comenzaba con temor a tartamudear aquellas lenguas preciosas que el Señor me había dado hacía 2 años. Noté de pronto que aquello se multiplicó y en vez de aquellas salieron otras y otras, hasta que salieron lenguas a plenitud. Aleluya. ¿Qué habría pasado? Bueno, yo había pedido un género de lenguas, pues Dios me lo había otorgado. Él me dio el principio, pero como no lo usé, pues no podía suceder nada. Ahora, cuando comencé a usar lo poquito que Dios me había dado, comenzó a manifestarse todo lo que yo había pedido hace años. Después de eso hubo noches que me arrodillé en vigilia a las 10 de la noche y concluí a las 6 de la mañana. Y si había orado 3 o 4 horas en lengua, yo creo que era poco. Así es como uno se levanta espiritualmente. Así es como se levantan los ministerios y se levanta todo, haciendo lo que dice la Biblia, usando los instrumentos que Dios pone en nuestras manos por la Escritura. Hay personas que tienen las lenguas, oran 2 horas y no las usan ni un minuto. Hay pentecostales que tienen las lenguas, pero ya no las manifiestan.
están secos espiritualmente, están como esos cuchillos que habiendo sido afilados y útiles, han perdido su filo y su utilidad. Usted no puede permitir que eso se aparte. Lo que Dios le da a usted, si no lo usa, hermano, la manifestación se apaga, porque aplican los dones del Espíritu Santo la ley del uso y del desuso. Mis brazos Dios me los dio para usarlos, y si yo los llego a introducir en un molde de yeso y los saco a los 3 meses, no podría ni mover los dedos, pues perdería el movimiento por la falta de uso. Tengo que empezar a moverlo poquito a poco, otra vez, y si los uso muy fuerte, me puedo lastimar. Si Dios le da a usted algo del Espíritu y no lo usa, se embota. Hay multitud de personas que Dios les ha dado lenguas, no las usan y están apagadas. Lo que Dios le da a uno es para usarlo. Tírese de rodillas y empiece a hablarlas, y continúe hasta que vayan fluyendo nuevos vocablos y Dios le dé el género de lenguas, que es el don. Esto es diversidad de lenguajes, para usted hablar con Dios en abundancia. Hermano, esto no es cualquier cosa. Un siervo de Dios en los Estados Unidos que escribió su testimonio relata que él estaba en Europa y la mamá cayó gravemente enferma en los Estados Unidos. Lo llamaron y le dijeron, tu mamá está grave, creemos que tiene muy poco tiempo. Él colgó el teléfono, se tiró de rodillas y dijo, Señor, yo estoy aquí y ella está muy lejos, pero aún a la distancia no hay imposible para ti, sánala allá. Haz lo que tengas que hacer conmigo, no permitas que me levante de aquí, dame ahora lo que yo necesito espiritualmente, la fe que sea, pero sana a mi madre. Cuenta que cayó el poder de Dios sobre él y empezó a hablar en lenguas. Siguió así y como a la media hora, sin entender nada de lo que hablaba, sintió una paz sobrenatural que lo invadió. Se paró y dijo, gracias, que mi madre está sana ya. Aleluya. Al rato lo llamaron por teléfono y le dijeron, ha sucedido algo tremendo, tu madre se levantó, está nueva, no tengas temor. Él dijo, ya lo sabía. Aleluya. La intercesión en lenguas conquistó la victoria. Tan difícil era el caso que el Espíritu Santo tuvo que interceder. Si el hermano hubiese intercedido solamente con su entendimiento, no se habría sanado la mujer. Por eso es tan importante este don, porque con este don hablamos con Dios y nos edificamos nosotros mismos. Al hablar con Dios, ¿qué hacemos? Estamos orando en lenguas, en el Espíritu. Pablo dijo, ora con entendimiento, pero también ora en el Espíritu. Combine ambas cosas para que la oración sea eficaz y poderosa. Amén. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el verso 18, para aquellos que hoy en día menosprecian las lenguas. Gracias doy a Dios de que sé hablar en lenguas más que todos vosotros. No era que Pablo alardeara, no, es que él era sincero, hablaba así y llamaba a las cosas por su nombre, pero le quiso enfatizar a ellos la importancia que tenían estas, y les decía que él hablaba más lenguas que todos ellos juntos. Se dirigía a los corintios. Quiere decir que para él parte de su ministerio era hablar en lenguas continuamente. Y cuando lo hacía, ya que nos dice que en la iglesia él lo que hacía era enseñar, era un maestro de la palabra, además de su ministerio apostólico. Enseñaba, pero lo hacía en el lenguaje que ellos entendían. Sin embargo, nos dice que hablaba más lenguas que todos ellos. ¿Y cuándo las hablaba entonces? De rodillas, cuando estaba orando. En su vida privada, él vivía lo que enseñaba. Ora con entendimiento, ora en lenguas, canta con entendimiento, canta con el Espíritu. Hace algunos años, Dios me llamó a un ayuno de 41 días. Él se glorificó al impartirme fuerzas sobrenaturales y fortaleza especial de lo alto. Al salir el Señor me habló y me dijo, te voy a enseñar a danzar en el Espíritu. Yo llevaba 13 años de convertido y nunca había danzado. Sentía el poder de Dios, pero no lo hacía.
También me dijo que me iba a enseñar a cantar en lenguas. Yo dije, amén, Señor, lo que tú me enseñes yo lo quiero, sea a danzar, a cantar en el espíritu o tirarme contra el suelo, siempre que me venga de ti yo lo quiero, porque sé que es para bendición de mi alma y para bendición de otros, lo quiero. Apenas pasó el ayuno salí y ministraba a los que trabajaban conmigo. Un día, mientras ministraba, el Señor me dijo, danza. Yo dije, ¿cómo va a ser eso, si yo no sé? Pero Él me insistió y yo traté. Al principio sentí que pisé a alguien. El Señor me dijo, verás mañana lo que voy a hacer contigo. Al otro día, cuando el Espíritu me dio la orden, di unos saltitos y miré, hermano. Aquellos eran preciosos, no toqué a nadie. Con una agilidad sobrenatural que me quedé asombrado, dancé por todo el salón. Yo dije, Señor, ahora sí que tú me enseñaste. Diversidad de manifestaciones del Espíritu, diversidad de movimientos del Espíritu, pero todo para el bien común. Todo para edificación, para bendición. Bueno, ¿qué pasó mientras yo danzaba? Que todos los hermanos caían en bendición. Era edificación común para el bien común. No es para hacer un show. El show lo da el diablo en un cabaret. Mire, hermano, yo ni en el mundo bailé bien. Gracias a Dios por eso. Pero esto ahora es por el Espíritu, para el bien común y para edificación nuestra, porque cuando lo hago siento la bendición de Dios y siento las lenguas especiales que salen, que no las puedo detener. En el instante que el espíritu de danza se manifiesta en mí, no puedo hablar en español, tengo que hablar en lenguas, y lenguas tan extrañas que cuando las oigo en la grabación digo, Señor, ¿pero qué era eso? Son diversas manifestaciones del espíritu. Poco tiempo después, mientras cantábamos un coro en el escuadrón, los hermanos que colaboran conmigo en el ministerio, el espíritu me mostró, cántalo en lenguas. Yo traté y notaba que el asunto era medio raro y que no tenía habilidad, pero traté, como el Señor me mostraba, y de pronto sentí que venía una fluidez y una acentuación precisa. Si usted es obediente al mandato de Dios y usa lo poco que Él le da, será recompensado, pues dice la palabra, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Es tener interés y pedir, tener entendimiento de la palabra, y Dios se manifiesta, porque el Dios de nosotros es un Dios espiritual. Él quiere que vivamos una vida espiritual, saturados de las manifestaciones de Él. El apóstol más grande que podemos encontrar en la Biblia, que es Pablo, hablaba más lenguas que todos los corintios. Hoy en día hay evangélicos que dicen, no quiero eso, eso era para los apóstoles, era para otros. Hermano, eso está en el cuerpo de Jesucristo, es una señal que seguiría a la iglesia de Cristo y además de la señal es un don del Espíritu Santo. Observen, no es algo pequeño, porque hemos estado un buen rato en este aspecto solamente. Si fuera el más pequeño, ya lo habríamos cubierto. Este don es como un trampolín que lo lanza a los demás dones. Al usted hablar en lenguas por horas, se edifica a sí mismo y puede venir la unción para milagros, o el don de fe, o recibir cualquiera de los demás dones en estos períodos de oración. Por eso, hermano, el cristiano no puede ser carnal ni mundano. No hay tiempo para eso. Tenemos que orar en abundancia y darle la oportunidad al Señor para que trabaje con nosotros. ¿Cómo puede Dios edificarlo, bendecirlo y llenarlo de todo lo que Él quiere si usted no le dedica varias horas de oración diaria? Hay veces que siento ira de Dios cuando llamo al pueblo a orar, porque todas las noches el Señor me muestra, mira cuántos no alzan la mano, no participan, son indiferentes, no les importa. Yo miro y me callo, pero hay momentos en que Dios me muestra esto de forma imperiosa y tengo que decirlo. Hermanos, el cristiano que no puede participar ni orando media hora diaria por las almas es como un árbol sin fruto dentro de la iglesia. Por las almas hay que tener amor, hay que orar y clamar por ellas para que sean desligadas de sus ataduras y vengan a Cristo. Si no tenemos amor, no hemos conocido al Señor. Tenemos que estar anhelantes para entrar en las batallas del Señor.
La oración en lenguas es instrumento poderoso de batalla contra Satanás. Aleluya. En la ley está escrito, nótelo hermano, que aún desde los días del profeta Isaías dice el Señor, en lenguas extrañas y por otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Isaías 28:11. El profeta Isaías profetizó esto, y se cumplió en Pentecostés, cuando por primera vez hablaron en otras lenguas, y 3000 se convirtieron al oír el milagro de las lenguas. Cuando ore a Dios, pídale que cuando le dé lenguas, que haya personas que las entiendan, para que se maravillen y se conviertan las almas. Dame lenguas, que algún impío extranjero las oiga y se convierta. Aleluya. En una ocasión había un judío que tenía muchas dudas y comentaba, yo no creo esto, yo no puedo creer nada de esto que se dice acerca de Cristo. Un día se fue a un sitio donde se predicaba acerca de Dios y donde se estaba orando. Él tenía curiosidad por ver qué era realmente todo eso que se decía. Aunque tenía cierta inquietud, abundaba en dudas. No obstante, se acercó y también se arrodilló para ver qué sucedía. Una hermana que estaba orando salió hablando en lenguas, y el lenguaje que Dios le dio fue el hebreo, y ahí Dios le habló a aquel judío incrédulo. Le hablaba detalles de su vida, en un hebreo tan perfecto que él se quedó asombrado, y cuando la hermana terminó se le acercó y le preguntó dónde había aprendido dicho idioma. Ella no sabía que había estado hablando en hebreo. El judío se convirtió a Cristo. Aquella hermana nunca había estudiado el hebreo, solo hablaba por el Espíritu. El don de lenguas es para señal, no a los creyentes, sino a los que no creen. Aparte de eso, usted se edifica a sí mismo, porque está orando, hablando con Dios, añade el verso 26. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Debemos orar con entendimiento y orar en lenguas. Eso es en los períodos de oración, pero en el culto el asunto varía. ¿Qué hacemos entonces en cuanto a las lenguas? Mire lo que dice la Biblia. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o 3 por turno y que uno interprete, pero si no hay quien interprete, cállese en la iglesia, pero háblelas consigo mismo y con Dios. Y esto hay que enseñarlo con mucho cuidado, porque si usted está en el culto y desciende el Espíritu Santo sobre usted y siente el impulso de hablar en lenguas, no lo impida, háblelas consigo mismo y con Dios, y al mismo tiempo con sus oídos abiertos, oyendo lo que está hablando en el culto. Usted se edifica en toda esa actividad, pues es del Espíritu. El Espíritu es ordenado y Él sabe lo que hace. Esta enseñanza es para que usted sepa que no debe comenzar a hablar las lenguas a todo volumen mientras se enseña, porque de lo contrario va a interrumpir la enseñanza. Si no se doctrina así, puede darse el caso que en medio del mensaje o en medio de la enseñanza de la palabra, algunos hermanos interrumpan y así no puede haber edificación. Ahora, si hay alguien que trae la interpretación, entonces la iglesia será edificada. Cuando sienta ese impulso, háblelas callado, haga las cosas con el entendimiento de Dios en el orden de Dios, y el orden de Dios durante la enseñanza y el mensaje es que usted las hable consigo mismo y con tal sabiduría que usted oiga también lo que está hablando. Haga las cosas con el entendimiento de Dios en el orden de Dios, y el orden de Dios durante la enseñanza y el mensaje es que usted las hable consigo mismo y con tal sabiduría que usted oiga también lo que se está hablando. Pablo dice claro que en el culto, cuando se reúne la iglesia para hablar y enseñar y traer mensajes de la palabra de Dios, si hay lenguas, háblelas uno primero y alguien interprete, porque ahí Dios le va a hablar a la iglesia. Ahora, en el momento del culto en que estamos enseñando, y Pablo está hablando de un culto de enseñanza, porque él dice, no voy a enseñar en lenguas, enseño con entendimiento. En ese culto puede haber un momento en que haya oportunidad de que se hable en lenguas y otro en que alguien traiga un testimonio o de que alguno comparta lo que el Espíritu quiera decir a la iglesia.
cada cual en orden de modo que todo el mundo oiga y se edifique. Hay que escuchar con atención, pues a menudo en el momento de hablar la palabra, hay hermanos que hacen otras cosas, hablan entre sí o se distraen en otros menesteres, y eso es una falta grave de respeto a Dios, pues Dios demanda atención a su palabra. No se le debe permitir a nadie hablar mientras se está llevando a cabo el culto. Tiene que haber disciplina. Esto es cuestión de vida o muerte. Nadie puede cometer este descuido, pues una falta de esas puede costarle la salvación a alguien que es interrumpido en el momento de la decisión. Quiere decir que en cuanto al culto, las lenguas pueden tener su manifestación para edificar la iglesia, pero en el período de oración, hable las lenguas como sienta hablarlas, como más se goce. Gócese en el Señor. Quede aclarado que durante la predicación y la enseñanza de la palabra, las lenguas se hablan para sí, sin haber interrupción, a menos que sean lenguas con interpretación, donde va a haber edificación a la iglesia, con entendimiento en el orden de Dios. Dios no quiere que escandalicemos, Él quiere que nos llenemos, nos edifiquemos y que todo se haga en su orden. Sea glorificado el Señor. En el verso 39, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos, aspirad a la profecía, en cuanto a las lenguas, no lo impidáis. Es decir, que no se le puede impedir a nadie que las hable. Si está en alto volumen durante el culto, se le puede decir que baje la voz, pero que la siga hablando consigo mismo y continúe escuchando el mensaje también. Yo no puedo impedirlo, ni nadie. Hágase todo decentemente y con orden. Esta última parte, algunos la toman para criticar las iglesias de avivamiento, porque levantan las manos al cielo y comienzan todos juntos a alabar a Dios. Hermano, el clamor unánime de ese pueblo es una bendición gigante, pues es el momento para eso. Para todo hay un momento y para todo hay tiempo. A veces ese es el orden del Espíritu, alabar a viva voz a Dios, todos juntos, y orar unánimes en voz alta. La Iglesia Apostólica lo hacía así, Hechos 4:24. En una ocasión en que yo estaba predicando en cierta iglesia, llegó el momento de hacer el llamado, y justo en ese momento se levantó un grupo de hermanos y comenzaron a hablar en lenguas a voz en cuello, de tal forma que impidieron el llamado a los pecadores que allí habían. Ese momento era para hablarlas consigo mismo, intercediendo por ellos, precisamente para que se desataran las ligaduras del diablo y éstos vinieran al Señor. Hermanos, hay que ser muy cuidadosos con esto. Nunca deben ser las lenguas para interrumpir, sino que en todo momento debe ser para edificación de uno mismo y de la iglesia. Cuando hay interpretación o cuando se hablan en los momentos apropiados para esto, es algo elemental y todos tenemos que saberlo, que hay un orden para todo. Por eso, en la enseñanza de la escuela bíblica es imprescindible ceñirnos a la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede tener para hoy una enseñanza nueva, y algún bosquejo ya preparado hace 2 años viene a ocupar el lugar. Digo esto por el Espíritu, sintiendo la presencia del Señor. Los pastores déjense dirigir por Dios, hagan lo que Dios les diga que hagan, aunque tal día tengan algo ya preparado, cíñanse al espíritu y no a la letra. A veces se hacen bosquejos e itinerarios para un año, pero hay que romper esto por una orden del espíritu, hágalo. Los pastores tienen que dejarse dirigir por el espíritu. Es tiempo de usar la sabiduría que Dios nos ha dado en el orden del espíritu, no en el mío ni de nadie. Es el orden del Señor. Usted tome el librito de la escuela bíblica, apriételo contra el pecho y dígale al Señor: este es el orden que voy a usar, pero si tú me dices que no lo use, no lo uso, porque yo quiero hacer como tú me dirijas, solo tu voluntad. Háblele así al Señor, busque en todo momento la dirección del Espíritu, solo así tendremos éxito y victorias gigantes en las batallas del Espíritu. No temas si lo votan, mejor es que lo vote el hombre y no que lo haga el Señor, por no hacer su voluntad. No es que esos bosquejos y libritos, guías no sirvan,
pero no pueden sustituir la dirección del Espíritu, pues el Espíritu Santo puede tener algo especial para cierto día y nosotros impedirlo con algo previamente preparado. El pastor que está al frente de la iglesia es el ángel de la iglesia y como tal tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Debe respetar al líder de su concilio, pero primero obedecer a Cristo y después todo lo demás. Si no, usted fracasará como hombre de Dios. El único que llama, da la victoria en la iglesia, es la cabeza del cuerpo, es Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. De modo que el don de interpretación de lenguas también es importante. Este don está en la iglesia y casi no se manifiesta. ¿Por qué? Algo está mal, porque ese es uno de los dones que debe estar ahí. Pablo dice, todo el que hable en lengua ore para poder interpretar. Y si esto lo dice el apóstol y la doctrina, ¿por qué no se manifiesta casi nunca? Dios no es culpable. Él desea que tengamos todo esto. La culpa es nuestra. ¿Qué falta? Ayuno congregacional y ayuno personal, hasta que el Espíritu muestre el momento. Joel 2:15. Otra cosa falta. ¿Qué es? El bautismo del Espíritu Santo. Hay congregaciones con 300 miembros y hay 200 que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. En el cuerpo de Cristo, Pablo dijo, todos somos bautizados con el Espíritu, todos hemos bebido la misma bebida espiritual. Entonces, ¿qué cuerpo es ese que no ha recibido algo tan importante como lo es el bautismo del Espíritu Santo? Ese es un cuerpo vacío de espíritu y Dios no quiere eso. Él quiere un cuerpo lleno de fuego y espíritu, una iglesia que se mueva con poder, con autoridad. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. En el cuerpo de Cristo están vivas hasta las uñas. Todo está vivo. No hay nada muerto. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Todo el mundo tiene que haber bebido de la vida de Dios que se manifiesta por el Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia tiene que penetrar más profundo en el ayuno, la oración de madrugada y a toda hora, en clamor continuo, pidiéndole al Señor que derrame de su Santo Espíritu sobre todos y cada uno de los creyentes. Una vez que la iglesia ayune y ore en la plenitud que Dios demanda, se llenará del Espíritu y se manifestarán los dones. Habrá quienes se pongan de pie y hablen en lenguas, y otra persona se ponga de pie y diga, así dice el Espíritu Santo. Hemos tenido cultos en nuestro ministerio Cristo viene, en Camuy, donde hermanos hablan en lenguas y otros reciben la interpretación. En ocasiones Dios me ha dado la interpretación, pero en otras se la ha dado a otros hermanos del grupo. Y todos sentimos que Dios ha hablado por su Espíritu, porque el Espíritu da testimonio de lo que es verdad y de lo que es mentira. Alabado sea el Señor. Observen lo que es el orden de Dios en todo esto. Hay momentos de alabar y adorar a Dios en voz alta. La alabanza es parte imprescindible de la adoración a Dios y parte básica del culto. Un pueblo que no alaba es un pueblo sin vida. La palabra dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. En esos periodos de alabanza, Dios bautiza y derrama fuego sobre el pueblo y se aviva la iglesia. Aleluya. Así que hermanos, todo el que es celoso para lo de Dios y tenga lenguas, pida interpretación, porque se edifica la iglesia. En muchas ocasiones he sentido la manifestación de la interpretación y clamo a Dios para que me amplíe la manifestación del don. Nunca olvido una noche específica donde Dios me levantó como a la 1 de la madrugada. Esa noche sentí acostarme temprano, cosa muy rara en mí, pero en esa ocasión así lo hice. A la 1 de la madrugada estaba despierto. Comencé a orar y a hablar en lenguas, y según oraba en lenguas, el Espíritu me daba la interpretación detallada. Mientras oraba en lenguas, escribía en español lo que el Señor me hablaba. El Señor me iba mostrando la interpretación muy clara de todos los vocablos que me daba. Así me dio un mensaje hermoso esa noche. Glorificado sea el Señor. En el escuadrón había un jovencito que Dios llamó a ayuno en varias ocasiones, unas veces a 14, otras a 21 y otras a 7 días. La mayor parte de las veces que ese jovencito hablaba en lenguas, Dios me daba la interpretación de sus lenguas.
Cuando él hablaba en lenguas, yo me colocaba en una comunión especial porque sentía que Dios me iba a dar la interpretación. Y de momento caía el poder de Dios sobre mí, sintiendo que venían directo de lo alto las palabras. Así dice el Espíritu Santo. Y así venía el mensaje completo que el Señor tuviera para el grupo, y el poder de Dios se dejaba sentir en forma gloriosa en todos los hermanos. Todos eran edificados, porque el mensaje de Dios es para consuelo, exhortación y edificación de los creyentes. Por eso Pablo dijo, el que ora en lenguas, pida en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. Sea glorificado el nombre de Dios.